Hello, hello, everyone. Okay, hang in there. We are almost on the end. Don't worry about it, guys. Okay, let's go. Yeah. Okay, hang in there, because we're going to be talking a lot now. There is a few things to go, so it's going to be really, really nice. One thing, this is my last introduction as MC, but I want to share something with you guys. This is the number 10. The first time I came to Argentina to watch La BitConf was in 2013. My first question here was, who is Satoshi Nakamoto? I want to see him talk about Bitcoin. That was in 2013. Look how nice it is, a bunch of people, and that time was very small, guys. So I have to say thank you to everyone, and keep coming, and I hopefully Rodolfo, we're going to do another one, and then we can keep coming. So, guys, the next panel here. This is my last one, and Javier is going to take my place from now on, and I want to introduce and then ask Alessandro from Lending to come and introduce for this panel. We're going to be talking about Venezuela, and again, keep coming to those conferences because here we learn a lot. On 2013, I learned about cryptocurrencies, and I promised myself I'm never going to go to a bank ever more in my life. In other words, fuck the banks. All right, guys, thank you very much. Go. Aló. Arrancamos. Aló. Bueno, un placer estar aquí con todos ustedes, hablar sobre Venezuela en el panel. Me van a estar acompañando Ezio Rojas, Aníbal Garrido, Ernesto Contreras y Javier Bastardo, también conocido como Cripto Bastardo. ¿Sí? Como que me toca estar parado, pero está bien. Ahí ya viene. Listo. Amigo, coloca esto ya. Bueno, ¿cómo empezar? La palabra Venezuela, sin duda, en el mundo Bitcoin, cripto, se hace escuchar, ¿no? Por hiperinflación, inflación, distintas razones. Creo que lo que quisiera recalcar antes de que empecemos es que nosotros, que todos hemos visto una Venezuela similar, tenemos familia y hemos escuchado dos versiones de Venezuela. Una que no conocemos y la que nosotros vivimos. La que no conocemos es la Venezuela de oro, que nos cuentan nuestros padres, nuestros abuelos. Pero la que nosotros vivimos es la Venezuela de la regulación, la Venezuela del control cambiario, la Venezuela de cómo salvas el negocio de tu familia, la Venezuela de cómo te apoyas en la cuenta bancaria de un familiar que vive en el extranjero para poder escapar los 14 ceros que le quitaron a nuestra moneda al sol de hoy. Sin duda, Bitcoin eventualmente se presenta como una alternativa para los pocos venezolanos que ya han logrado dar con Bitcoin. En ese sentido, bueno, muchos de nosotros, venezolanos y todos los que estamos presentes en el panel, nos hubiese gustado ver un evento parecido de este calibre, de este tamaño en nuestro país. Porque es importante. Pero bueno, quisiera preguntarle a cada uno de ustedes, primero Ernesto, ¿cómo has visto la conferencia? ¿Qué te ha gustado? Y que nos cuentes un poco también sobre la experiencia que han tenido creando conferencias en Venezuela. Sí. Bueno, primero que nada, me voy a delatar. Yo sí conocí un poquito de la Venezuela de antes de toda la devaluación y eso explica un poco la razón por la que hay interés y adopción de los temas cripto en Venezuela. Antes de toda la hiperinflación, Venezuela fue un país líder en digitalización. Si tú buscas en internet, te darás cuenta que en la época del BlackBerry, Venezuela era uno de los países que tenía más BlackBerrys per cápita. Y eso implica que la gente ya tenía conocimiento de cómo descargar un app, cómo enviar un mensaje, y todo eso después, cuando se viene el colapso económico, hace que los venezolanos ya tengan algo de familiaridad en cómo descargar una aplicación y cómo enviar y recibir dinero. Entonces, digamos, eso es un poco el preámbulo hablando del antes.
Bueno, voy a dejar que alguno del resto de las personas que están en el panel hablen de los eventos y de las otras actividades que se dan hoy. A ver, aló, sí. Aló, si quieres continuar con Eso a lo mejor. aló, sí, no. Bueno, déjame entonces, por temas técnicos, poder continuar, ¿no? Ciertamente Venezuela, ya entrando un poco en el tema de los eventos, es un país que siempre ha sido una referencia en el tema de adopción cripto, por bien o por mal, pero siempre ha sido una referencia noticiosa. Sin embargo, a pesar de ello, siempre hemos visto que se hace complicado poder tener un evento de este tipo donde se encuentren todos los actores que hacen parte del ecosistema y que las personas puedan asistir, puedan compartir y puedan verse las caras. Complicado por diversas razones económicas, sociales, políticas. Hay muchas complicaciones, la verdad. Habíamos visto la entrada de algunos actores en hacer esto. El equipo de Dash, por ejemplo, entró con fuerza en 2017, 2018 en hacer eventos de adopción cripto en el país. Luego frenó un poco todo esto. Luego tuvimos la pandemia, que también, por supuesto, frenó todo este tipo de cosas de los eventos. Y, bueno, afortunadamente pudimos hacer este mes, la semana pasada, lo que fue la Caracas Blockchain Week, que fue un evento, no voy a decir igual que este porque estamos todavía muy lejos poder decirlo, pero sí fue un evento donde tratamos de enmarcar la presencia de diversos actores y que toda la comunidad que usa cripto en Venezuela o que está involucrada de una forma u otra con el ecosistema tuviera un espacio dentro de Caracas para poder conversar sobre todo esto. Entonces, fue una oportunidad que esperemos que se pueda seguir ampliando, que permita que más actores internacionales puedan ver lo que es en el país y que también las personas de adentro puedan ver todo lo que se puede construir en conjunto. Aló, sí. Aló. Bueno, complementando un poco la idea de mis compañeros, pienso que la pregunta que plantea Alessandro va desde el principio y a cómo llegamos hoy, ¿no? O sea, el hecho de estar todos reunidos aquí en la BitConf es única y exclusivamente porque hay una necesidad de información, hay una necesidad de saber qué es Bitcoin, cómo se utiliza, cómo lo adoptamos. Y la complejidad de la coyuntura argentina y de toda Latinoamérica de una u otra forma no escapa a la realidad venezolana. Precisamente una de las cosas que nosotros vimos en el evento que se organizó y que, bueno, que gracias a Dios toma como a Venezuela como punto de referencia y como punto de lanza, lo que demuestra es que precisamente esa necesidad de adoptar, esa necesidad de conocer una herramienta diferente al sistema fiat, conocer una herramienta diferente en donde no existe la necesidad de tener que tener un requisito, abrir una cuenta bancaria, tener algún tipo de partido, tener algún tipo de color o algo así por el estilo, es lo que de una u otra forma refleja que en nuestro país la necesidad de utilizar un nuevo tipo de dinero está. Ahora bien, que si fue Bitcoin el protagonista, que si fue una USDT, que si fue una moneda estable, etcétera, etcétera, la necesidad real está. Y esa necesidad está siendo satisfecha precisamente por eventos que de una u otra forma lo que buscan es tratar de llenar ese hueco, ese vacío, ese espacio. La receptividad que nosotros tuvimos, por ejemplo, la semana pasada fue realmente abismal. En tan solo 3 días de evento reunimos a más de 3.500 almas, 3.500 venezolanos que estaban buscando información, que estaban buscando una manera que no sea el bolívar, que no necesariamente sea el dólar, que también se deprecia y que todos nosotros sabemos y conocemos, y que nos llevó hasta acá, ¿no? Precisamente a saber de que no solamente es Argentina, sino también es Venezuela, también está el caso de México con Talentland, que ahorita estaba nuestro compañero José Rodríguez, que de hecho también estuvo en Venezuela, y yo creo que también para borrar ese escenario quizá un poco gris que se cierne sobre nuestra nación por cualquier concepto, un escenario en donde a final de cuentas lo que ganó fue cripto y lo que ganó fue Bitcoin. Sí. Bueno, nosotros a principio de año hicimos una conferencia, Caracas Bitcoin Experience, en donde a pesar de que el nombre es sobre Bitcoin, realmente estuvo abierta a que la gente conversara sobre NFTs, presentaran cosas sobre criptomonedas. O sea, soy conocido por ser maximalista, pero en realidad para mí es indiferente lo que use la gente, y fue en una universidad, entonces la experiencia de hacer conferencias de la mano de la academia es bastante interesante. Supongo que los muchachos también tuvieron
esa misma conexión, porque esa sed de necesidad y esta idea de que al final en Venezuela, a pesar de que la economía está hecha mierda y vivimos un régimen, igual el público y los usuarios están allí. Quiero recalcar y hacer énfasis en eso. Esa idea de, acaba de mencionar Aníbal, de que estamos en una zona gris, no es solamente una percepción, es que en realidad en Venezuela se vive bajo un régimen. O sea, no hay que llamarse a engaño como, no, igual pueden pasar cosas positivas. Claro que pasan. Estamos acá porque somos representantes de la Venezuela que quiere empujar. Pero mientras el chavismo esté allí atravesado, pues todas las industrias van a tener que de una o cierta manera pedir permiso, pedir perdón, pedir disculpas. Y yo creo que realmente lo que empuja a Bitcoin y lo que nos enseña es que nos tiene que valer mierda, ¿sabes? Yo no tengo que pedirle permiso a nadie para bajarme un monedero y comenzar a usar Bitcoin. Creo que falta un poquito de esa transgresión interesante. No sé si las afiliaciones políticas a veces pesan tanto que la gente se escuda de decir o de hacer ciertas cosas con ciertas cualidades, pero como yo no tengo ningún tipo de compromiso con ningún régimen, entonces pues probablemente la nueva conferencia que hagamos o las actividades que hagamos siempre van a tratar de marcar esa distancia y bueno, haciendo énfasis en que tratar de crear algo positivo, ¿no? Como que siga habiendo espacios en donde la gente sepa que puede encontrarse para hablar de estos temas con alto nivel, con ojalá invitados internacionales como en el caso de lo que organizaron los muchachos, pero sin el tinte chavistoso. ¡Ámalo! Bueno, gracias a todos. Eso es un poco, nos trae un poco a la Venezuela de hoy, ¿no? A la de el presente. Hace poco, bueno, Chainalysis liberó su último reporte de adopción cripto del 2022, donde se ve que Venezuela cae considerablemente en la lista. Y eso abre un poco la pregunta a varias personas de la comunidad fuera del país, si efectivamente existe una adopción cripto en Venezuela, si se está acelerando, si se frenó, cuál es el estado de la adopción cripto en Venezuela y cómo la ven evolucionando en los próximos años. Sí, si quieres empiezo. En parte de y encajo con lo que inicié hablando de los Blackberries ahí en el principio del 2000. O sea, hay una necesidad de soluciones financieras y las criptomonedas, Bitcoin en particular, ahorita Tether, que ustedes lo conocen bien, inclusive Javier está trabajando bastante con ellos, han resuelto esa necesidad que tiene la gente. La gente quiere buscar una opción para tener cuentas bancarias alternativas al sistema local. Entonces, cuando tú tienes una comunidad que conoce de tecnología y tienes la solución, entonces se unen de manera, digamos, bastante armoniosa, y por eso se da que en Venezuela hay una gran recepción de las personas normales, no los técnicos, no los programadores, sino de las personas normales por hacer esto. Y digamos, parte de lo que hemos querido hacer, los que estamos acá presentes todos y muchos de los que nos escuchan, es no esperar a que las condiciones mejoren, no esperar a que alguien llegue o alguien se vaya, sino hacer las cosas ya. Cada persona que hoy aprende a descargar una billetera de cripto es una persona que puede recibir remesas sin pagar las comisiones que paga un Western Union o sin pagar las comisiones que cobran algunas de estas casas grises, por ejemplo en Perú, que algunas rondan hasta el 20%. Entonces, ese trabajo y el empezar ya, el empezar hoy, es lo que inspira a muchos de nosotros a seguir haciendo cosas en el ecosistema cripto. A ver, yo creo que la situación por la que ha pasado Venezuela para la adopción cripto no ha cesado. Es decir, tenemos un país con 7 millones de migrantes, tenemos un país donde poder tener dólares se hace sumamente complicado. En dólares en efectivo el comercio es muy difícil, no hay vuelto, no hay suficiente liquidez en dólares en efectivo para poder transar dentro del país. Tenemos un país además donde cualquier venezolano tiene una cuenta bancaria en cualquier otro país y ya es un ciudadano o un target peligroso. Hay el sobrecompliance, gran cantidad de plataformas, de inclusive cripto, se han ido de Venezuela por todo el tema de sobrecompliance. Packful, por ejemplo,
unos grandes referentes del P2P, tenía más de 15.000 usuarios y tuvieron que irse. Es decir, porque hoy veamos ser usuarios en Packful cuando tenían antes 15.000 no es un síntoma de que ya no hay adopción cripto en Venezuela, sino que en realidad la realidad del propio país ha afectado a los venezolanos y ha llevado a que la adopción se dé por otro lado. Hoy en día, por ejemplo, gran parte de las operaciones P2P se hacen en un exchange centralizado como es Binance. Gran parte de la adopción hoy en cripto pasa por las monedas estables. Tether, como ya mencionó, conoce bien Javier, y que está llevando a que la adopción ya no pase por Bitcoin. A lo mejor, y mucha gente diga, bueno, no veo datos on-chain en Bitcoin que ahí significan que estén adoptando Bitcoin en Venezuela. A lo mejor no, pero eso no quiere decir que ha mermado. De hecho, en Venezuela el boom que hay de otros protocolos es tremendo. Tuvimos la Caracas Blockchain Week la semana pasada con el equipo de Hive. Hive, un protocolo que el segundo país con más usuarios de todo el mundo es Venezuela. Son superados por Estados Unidos. Axie Infinity, que está allá afuera, el stand de gaming, era el segundo país, Venezuela, con más usuarios y jugadores, nada más superado por Filipinas. Plant vs. Undead, ese juego que dejó fracasado a mucha gente, Venezuela era el país con más usuarios. Es decir, hay mucha demanda. Y ni hablar de la minería, que también tiene una gran cantidad de usuarios en el país. Lo que sí estamos viendo es que la adopción ha mutado. Ya no tenemos esos números que veíamos en Local Bitcoins, que era el referente que usaba Chainalysis, sino que ahora vemos, por ejemplo, DeFi, que en Venezuela no tiene la popularidad que podríamos marcar. Estamos viendo también lo que es minería, que sigue creciendo. Estamos viendo lo que es el uso de USDT, Tether, el P2P en Binance, que están haciendo que la adopción cripto en Venezuela sea muy grande, aunque no sea medible por Chainalysis u otras plataformas. Ok, creo que para complementar el tema de la adopción, lo más interesante es remitirnos un poquitito a los números. Efectivamente, nosotros hemos ocupado sitiales de honor con relación al reporte de adopción de Chainalysis 2020, el tercer lugar, 2021, el séptimo. Ahorita en el 2022 no salimos, pero cuando ves el porcentaje de movilización precisamente de cripto, el volumen transaccional de cripto, nosotros tenemos la primera posición en todo el país. Como referencia interna te puedo mencionar que una reconocida compañía de toma de datos, que es el caso de Coanalytica, el año pasado reflejó unos números que estaban arrojando aproximadamente un 2% de pagos en criptomonedas a lo largo de todo el país. Muchos de ustedes pensarán, 2% resulta poco, pero si lo comparamos quizá con la adopción que hay a nivel global, que está por debajo del 0.5%, en Venezuela es extremadamente alto. Adicionalmente a ello, repito que es una data del año pasado, que si se puede actualizar en este momento, ¿qué queda más allá de una percepción? Mira, en Venezuela tú tienes la capacidad de, por ejemplo, te consigues cajeros automáticos, en donde tienes la capacidad de poder cambiar dinero fiat directamente por criptomonedas. Adicionalmente hay sitios, grandes cadenas de supermercados en las cuales tú puedes ir a pagar directamente en criptomonedas sin la necesidad incluso de tener que pertenecer a un exchange centralizado o algo por el estilo. Grandes cadenas hoteleras también manejan. Una línea aérea, Turpial Airlines, por ejemplo, tú puedes realizar el pago directamente en Bitcoin. Al final de cuentas es un trabajo que se ha venido cosechando, que es un trabajo de a poquito, pero que a final de cuentas en masa, cuando tú lo ves como una perspectiva global, al final de cuentas aporta. ¿Qué es lo que queda de todo esto? Lo que queda de todo esto es lo que estábamos concatenando al principio, o sea, ver a Bitcoin y al resto de las criptomonedas. No importa que sea Bitcoin, no importa que sea Tether, al final de cuentas la razón es utilizar un mecanismo que no necesariamente se tenga que remitir a un banco central o no necesariamente se tenga que remitir a un Estado, o a un gobierno o a la famosa figura del tercero de confianza, sino que precisamente va de la mano con el hecho de que sea el ciudadano de a pie el que tenga la capacidad de poder usarlo. Entonces, la adopción en Venezuela para algunos será un chiste, para algunos será un tabú, para algunos no existe, pero te puedo decir, creo que el caso tuyo, Alessandro, creo que es remarcable, el caso de todos nosotros vivimos 100% en cripto. Y cuando decimos eso es que el contacto que tenemos prácticamente con el tema de las entidades bancarias en Venezuela es nulo. Y ojo, y cierro con esto, yo no estoy diciendo de que nada, vamos a hacer un corte del sistema fiat, del sistema financiero tradicional. Actualmente en Venezuela existen plataformas, y estoy hablando de plataformas nacionales, exchanges nacionales, en los cuales en tan solo pocos pasos ustedes tienen la capacidad de poder transformar sus Bitcoin, de poder transformar sus Tether a dinero, a bolívares, a dinero fiduciario, en tan solo segundos. Y eso es lo que precisamente de una u otra forma nos va a llevar a que la adopción que actualmente tenemos y que podríamos decir que tenemos una pequeña gran bandera al norte del continente, al norte del sur de este continente,
hace que Venezuela tenga esa primacía, hace que Venezuela sea un ejemplo y hace que Venezuela sea una referencia? Bueno. El tema de la adopción en Venezuela, obviamente, en pagos y tal, es bajo. O sea, los números y toda la cosa, en realidad, había alguien por aquí en este panel que decía hace tiempo que iba a ser 10% de los comercios y tal. No ha pasado porque es que la adopción de este tipo de medios de pago viene de la mano de aprender a utilizarlos. Pues, o sea, la gente en Venezuela, claro que les gusta USDT porque facilita mucho el acceso a dólares, pero originalmente demanda dólares. O sea, no es como que nos vamos a llamar a engaño y decir, no, cierta shitcoin como sirve para pagos, la gente la utiliza. La gente utiliza jugó Axie Infinity porque daba dinero, jugó Plant vs. Undead principalmente porque había una promesa de rendimiento que hoy que ves los NFT hechos mierdas en el mercado, pues qué chimbo haber empujado esa opción, ¿no? Por eso yo me enfoco en Bitcoin, hablo de Bitcoin, me interesa Bitcoin. Y en el caso de la adopción de Bitcoin, obviamente en las calles no se ve. Nosotros en Venezuela no tenemos Lightning Network. O sea, el ejemplo que uno ve en El Salvador es bastante paradigmático para uno como Bitcoiner, porque es mucho más popular hacer pago. Se está quemando el escenario, muchachos. Demasiado fuego. Bueno, pero... Hablando de Lightning, ¿no? Ya lo van a controlar allí, muchachos, no se preocupen. La Lightning Network. Lo que decía Lightning es que Network. obviamente la gente utiliza criptomonedas y es innegable, por eso estamos en este panel, pero a nivel de pagos y todo eso todavía está muy temprano. Se utiliza principalmente mediante Binance, no se conocen los números con claridad de la cantidad de volumen que se mueve, pero todos en este panel creo que coincidimos en que deben ser astronómicos esos números. Lástima que no los terminen de mostrar, pero yo diría que la minería es quizás ese elemento que se ha mantenido en la industria, trayendo lo que comentaba al principio Alessandro, de cómo ha cambiado la industria de el primer momento hasta ahora. Pues la minería es quizás lo que prevalece, mucho con la mano del chavismo por detrás. O sea, tampoco es que vamos a decir que la industria punta de lanza del sector privado, ni mucho menos, pero es quizás el fenómeno que sigue sosteniéndose en el tiempo. Energía barata, puedes tener acceso a equipos, importación, etcétera. Entonces, con sus bemoles y todo lo que puede pasar, al menos según mi criterio y lo que he visto, la adopción va más por el lado de quienes entienden de cierto modo esto como un juego de largo plazo. Y el problema de los pagos sigue siendo que el público venezolano demanda dólares. De repente esa demanda de dólares no es transaccional, a pesar de que se ha dolarizado mucho la economía transaccional, no llega al nivel de exigir o al menos hacer de facto que se bitcoinice o se criptoinice o se teterice la economía transaccional. Sigue siendo dolarizada. No sé si va a haber ese paso, no lo sé, pero puede ser que en un futuro siga en crecimiento. El venezolano quiere dólares, ¿no? Quiere dólares antes que Bitcoin. Lo menciono porque, bueno, nuevamente, Venezuela es un tema de discusión para cualquier bitcoiner o entusiasta de la criptomoneda fuera del país que le interesa el caso de hiperinflación, inflación y cómo eso incidió en el tipo de adopción que vimos en Venezuela. Como bien mencionaba Javier, antes de que llegara la hiperinflación, Bitcoin primero fue adoptado en el país a través de la minería. La gente minaba Bitcoin, se compraba un Antminer y la conectaba al lado de su microondas en la casa. Tú y todos tus tíos hicieron eso si estabas en Bitcoin. Hoy en día, con la introducción de mercados P2P y monedas estables en Venezuela, el venezolano ha llegado a ver eso como la predominante forma de tener una cuenta bancaria internacional que puedas abrir desde tu teléfono, ¿no? Y por eso la adopción de las monedas estables. Pero les pregunto a ustedes, ¿creen que eso va a seguir prevaleciendo así? ¿O ven solo las monedas estables desde el punto de vista de un venezolano como la puerta de entrada para eventualmente holdear Bitcoin para el largo plazo, como mencionaba Javier, como una inversión, ya teniendo una mejor comprensión? ¿O de qué forma ven las cosas cambiando desde ahora en adelante? Sí, brevemente digo que mi experiencia en distintos lugares ha sido
que hay leyes de la economía muy claras, la ley de la oferta y la demanda, y la economía se mueve como agua. La economía siempre busca la forma natural de resolver cosas. Y lo que pasa en Venezuela, y también vemos acá en Argentina, es que los controles y las pésimas decisiones financieras de un gobierno, no es que la gente quiere Bitcoin o quiere Tether, es que se ven obligados a eso. Entonces, mientras sigan dándose esas distorsiones económicas en las que yo voy acá, con todo respeto, al mercado, entonces me dan el dólar a 160, pero en la calle alguien me los da a 280, eso te obliga a entonces buscar otras opciones. Mientras se den esas distorsiones, y es lo mismo, lo vemos ahorita en Ucrania con la guerra, limitaron la cantidad de dólares que los ucranianos podían contar, entonces ve a ver las transacciones de Bitcoin en Ucrania. Entonces, de la misma forma, hay decisiones económicas, las voy a llamar pésimas por no usar otra palabra, que toman los bancos centrales, y esas decisiones empujan a la población general a huir hacia Bitcoin y las criptomonedas, y es lo que hemos visto. Y mientras eso no cambie, mientras eso no se solucione, la gente va a seguir utilizando las criptomonedas no como una herramienta de pagos, como una herramienta de libertad. Mira, yo no sé si diría que el venezolano quiere dólares. Yo creo que el venezolano quiere vivir bien, que es diferente. Y mientras el venezolano pueda ver que puede vivir bien con una moneda más sólida que el bolívar, va a buscar alternativas. Cuando mencioné, por ejemplo, el caso de los NFTs, que en los criptojuegos, que lamentablemente mucha gente terminó triste por ello, mucha gente que jamás en su vida había pensado en MetaMask, en pagar fees de Ethereum, se vieron en la necesidad de ver en el juego una opción, y eso llevó a tener que adoptar algo nuevo. Y yo creo que en Venezuela podríamos definir eso. Venezuela no es que hemos querido adoptar las criptomonedas, y lo digo sobre todo con un caso personal. En Venezuela hemos necesitado adoptar las criptomonedas, y mientras tengamos esta necesidad para hacerlo, vamos a seguir haciéndolo. Y no nos va a importar nada, si están reguladas, si no están reguladas, si las regula alguien, si no las regula, porque no nos ha importado. La minería en el país ha funcionado con regulación, sin regulación, con un Estado chavista, con un Estado de oposición, va a seguir funcionando mientras las necesidades estén. Entonces, para concluir, yo creo que las criptomonedas en el país, más que querer tenerlas, hemos necesitado tenerlas y las hemos abrazado como tal. En palabras del maestro Andreas Antonopoulos, Bitcoin representa para países como Venezuela un salvavidas. Y precisamente eso es lo que ha resultado para la mayoría de nosotros. Yo te puedo mencionar, yo vendí mi vehículo, mi primer carro, y lo vendí en Bitcoin. Y me sentí muy orgulloso de hecho, utilizar esa herramienta y darle el verdadero uso. Yo soy minero en Venezuela y te cuento que la factura de energía eléctrica se paga en Bitcoin. Entonces, lo que quiero tratar de resumir con todo esto es que no es a final de cuentas el papel o la moneda, es a final de cuentas es el uso de la herramienta. Y aquí es lo maravilloso que tiene Bitcoin. Bitcoin no tiene colores, Bitcoin no tiene límites, no tiene restricciones, es transparente, es resistente a la censura, es escaso. Todas las características las conocemos. A final de cuentas, nosotros tenemos un tricolor y en Venezuela no se distingue entre amarillo, azul y rojo. A final de cuentas, son las tres con todas las estrellas. Y eso es lo que Bitcoin nos hace pensar, nos hace utilizar, y es el poder que nosotros tenemos y es lo que como venezolanos queremos llevar al mundo. Javi. Bueno, se está acabando el tiempo, muchachos, así que yo les voy a dejar un par de cosas rapiditas. Si la adopción va a seguir o no, en realidad, por cómo son las cualidades de Bitcoin y en general de estas tecnologías, uno pudiese especular que la adopción va a mantenerse en crecimiento. Creo que queda de parte de nosotros como tener la responsabilidad de no enseñarle mierda a la gente, ¿sabes? No enseñarle cosas que al final van a causar más daño que libertad, más daño que eso que hemos hablado siempre, al menos los bitcoiners, que es alcanzar la libertad financiera a través de Bitcoin. Y bueno, nada, como entender que hay una cierta responsabilidad cuando a uno lo invitan a este tipo de espacios o cuando uno mismo crea espacios para atraer invitados. Si uno se termina juntando con gente que no vale la pena, pues probablemente les da esta legitimidad. Y nada, gracias a todos por acompañarnos. Ahora me toca a mí despedir porque voy a ser su maestro de ceremonias para continuar. Así que, bueno, muchachos, muchas gracias. Alessandro. Gracias.